Buenos días, ingenieros. Somos del grupo 5 y se presentará el proyecto bimestral. El presente proyecto se enfoca en realizar un estudio geométrico de la carretera perteneciente al cantón Loja y Zamora. El tramo de estudio se encuentra ubicado en el límite provincial hasta llegar a la reserva Arcoíris. La necesidad de rediseñar esta carretera surge debido a problemas como deslaves, accidentes y cierres de vía. Con una topografía montañosa y un alto volumen de tráfico, es crucial abordar estos problemas. Se han considerado varios factores de diseño para así poder mejorar la vía. Por ello, el objetivo de la carretera propuesta es que sea más segura y eficiente para los usuarios. Los temas a abordar son los siguientes. El diseño geométrico horizontal, en el cual esta es la configuración planimétrica de la vía, ya que considera parámetros que influyen en el diseño del alineamiento, como el radio, entre tangencias, entre otros. Después sigue el diseño geométrico vertical. Esta es la configuración altimétrica de la vía, ya que considera la disposición geométrica de la vía referente a la longitud vertical, al perfil, porcentaje de adelantamiento, pues debe coordinar junto a las pendientes adecuadas, donde estas no deben ser muy pronunciadas para así poder evitar condiciones peligrosas para los vehículos. Después sigue el diseño geométrico transversal. Este es la configuración del plano perpendicular al eje longitudinal de la vía, ya que se analizan aspectos como el sobreancho, la calzada, los carriles, taludes, entre otros. Este tiene el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de la carretera. Seguido a ello siguen los movimientos de la tierra. Este se enfoca en los procesos relacionados con la excavación y el relleno del suelo durante la construcción, con el fin de crear una plataforma nivelada, segura y estable. Finalmente se presentan los planos. Esta es la representación gráfica del diseño de la carretera propuesta, pues muestra detalladamente los elementos que tendrá la vía. A continuación, hablaremos del diseño horizontal. Este fue realizado mediante el software de Civil 3D, como podemos ver en la imagen de aquí abajo. Este conecta el límite provincial Loja-Zamora con la reserva Arcoíris. También en esta imagen podemos ver la comparativa entre el diseño actual y el que hemos hecho nosotros. Este alineamiento se compone principalmente de tres elementos: curvas, espirales y las entretangencias que los unen a estos. Los parámetros de este alineamiento son los siguientes: entretangencias mínimas de 85 metros, radios mínimos de curva de 113 metros, un ancho de calzada de 7.2 metros, un peralte del 8%, un bombeo del 2%, una velocidad de diseño de 60 km por hora, una longitud espiral mínima de 50 metros y por último una pendiente máxima del 10%. Todos estos parámetros se escogieron debido a la topografía del suelo, la cual era montañosa. Estos se calcularon mediante la normativa ASHTO y nuestro diseño final sí cumple con todos estos parámetros. A continuación hablaremos de la razón de cada uno de estos. A continuación tenemos la pendiente y el ancho de la calzada. Como se mencionó antes, la pendiente máxima es del 10%, esto debido a la topografía del terreno. Como podemos ver en esta imagen de perfil, podemos observar la relación que existe entre el diseño que hemos creado y la topografía del diseño. Seguido a esto tenemos el ancho de calzada, que sería 7.2 metros. Este se escogió así debido a que en esta vía circularán vehículos pesados. También se ha determinado la velocidad de diseño. Esto con el fin de que se mantenga esta velocidad dentro de todo nuestro carretera. Se escogió 60 kilómetros por lo antes mencionado, que sería el tipo de terreno como podemos ver en esta tabla. También se creó un bombeo en nuestra vía, esto para expulsar el agua que cae sobre nuestra vía y evitar deterioro en esto y posibles accidentes en los vehículos que pasen por ella. Esta es del 2%. También se ha creado un peralte máximo que sería del 8%.
con el fin de ponerlo en las curvas y que así nuestros vehículos que circulen por ella pasen más cómodo por ellas y no se salgan de la misma. En cuanto a la consistencia de diseño, se ha realizado mediante los criterios que vemos aquí. El bueno, que es una variación mínima de 10 kilómetros por hora en la velocidad original, un aceptable, que es entre 10 y 20 kilómetros de variación, y malo, con una variación de más de 20 kilómetros por hora. Un buen diseño haría que el vehículo siempre circule a la misma velocidad y este no varíe tanto, teniendo así un mayor confort para el usuario. Como podemos ver en la tabla de la derecha, todos nuestros tramos tienen un criterio bueno, ya que no se excede el cambio de velocidad mayor a 10 kilómetros por hora entre punto y punto. Diseño geométrico vertical. La topografía del terreno presenta una superficie montañosa, por lo que se debe tener en claro la pendiente máxima. Estas pendientes se utilizan de manera limitada, debido a que al superar el límite establecido, la inclinación se vuelve muy pronunciada, lo que puede afectar la seguridad del conductor. Con una velocidad de 60 km por hora y una calzada primaria, la primera tabla muestra una pendiente promedio del 7%, mientras que la segunda muestra una pendiente particular del 8%. Y la pendiente mínima apropiada se establece que es de 0.3 o 0.5%. Las longitudes de la tangente vertical. La longitud mínima en la carretera propuesta es de 170 metros, para así poder cumplir con los estándares de diseño. Y la figura muestra la longitud máxima con una velocidad de disminución de 25 km por hora, obteniendo un resultado de 260 metros. Además, el porcentaje de adelantamiento será de 410 metros, lo que permitirá que los vehículos realicen adelantos con una buena visibilidad. Y además, las oportunidades de adelantamientos por cada 5 kilómetros será del 20%. La coordinación planealtimétrica. Además, se ha tomado en cuenta el aspecto estético y la seguridad que tendrá la carretera, como el equilibrio entre las curvas y las pendientes, la superposición de la curvatura vertical sobre la horizontal, evitar la combinación de una curva horizontal abrupta cerca del punto más alto de una curva vertical convexa pronunciada, vistas panorámicas atractivas, evitar curvas reducidas en 3 secciones de pendiente pronunciada, evitar tangencias cortas cuando las curvas van en la misma dirección y longitud limitada, y que no se presenten 2 curvas horizontales y tampoco 3 quiebres en la restante. Finalmente se muestra el estudio geométrico de la carretera propuesta, la cual ha cumplido con las condiciones antes mencionadas y establecido un promedio de las pendientes de 5.88%. Buenos días. A continuación voy a hablar sobre nuestro diseño geométrico transversal. Este se lo puede definir como un corte vertical normal a nuestro alineamiento y sirve para conocer la disposición y ubicación de los diferentes elementos geométricos que componen la sección transversal, como pueden ser cunetas, bermas, taludes, sobreancho, etc. Las bermas, estas también pueden ser llamadas espaldones u hombros. Estas son un área adyacente a la calzada y son cruciales en el drenaje, por ende deben estar al mismo nivel de la calzada. Estas pueden estar hechas de diversos materiales como grava, conchas trituradas, aditivos o del mismo material del pavimento, que puede ser rígido o flexible, en este caso pues rígido. Las ventajas que tienen es que tenemos un lugar para la detección de vehículos, un espacio para operaciones de mantenimiento de la carretera, brinda soporte estructural al pavimento. También pueden usar esto los ciclistas, las paradas de autobús, vehículos de transporte pesado. También pueden mejorar la estética del pavimento dependiendo del tipo y brindan un espacio para la señalética. Para calcular pues la distancia que ocupará la berma, Cárdenas nos da una tabla donde nos da un espacio mínimo de berma, depende del tipo de carretera, el tipo de terreno y la velocidad de diseño del tramo. Como nuestra vía es una primaria de una calzada en un terreno montañoso, tendríamos una berma de 1.5. Sobre ancho. Cuando un vehículo circula por unas curvas, la trayectoria de las ruedas traseras sigue una trayectoria diferente a las delanteras. Por ello se añade
un espacio en la curva para así evitar que el vehículo no se salga de su carril y evitar accidentes. A este espacio que se añade se lo denomina sobreancho, y este que se calcula en función del ancho de la calzada en curva menos el ancho de la calzada en tangente. El ancho de la calzada en curva se obtiene a través de la fórmula que se puede ver en pantalla, que involucra las dimensiones del vehículo de diseño, el cual es el WB19. Aquí se puede ver un ejemplo en Excel de que hemos tomado 4 curvas de nuestro alineamiento y le hemos calculado el sobreancho. Ancho de banca. Este es toda la longitud de la sección transversal y este depende del bombeo, del peralte, de las cunetas, del espesor del pavimento y de los taludes. Este se lo puede calcular con las fórmulas que se muestran a continuación y dependerá si se lo calculará de una manera u otra, si es recta en corte o recta en terraplén, curva en corte o curva en terraplén y recta en sección mixta. Geología. Es importante realizar estudios geológicos y geotécnicos a la hora de realizar un proyecto. Podemos ver en el mapa geológico del Ecuador que la zona de estudio se encuentra entre la unidad Quilloyaco y la unidad Chinguinda. La unidad Chinguinda está compuesta por pilitas y cuarcitas que son rocas de origen metamórfico y la unidad Quilloyaco está compuesta por conglomerados, areniscas, lutitas y tobas que son rocas de origen sedimentario. Es por esto que hemos llegado a la conclusión que el material que predomina en nuestra zona de estudio es un material de roca dura. Para ello, de nuestro libro Técnicas de Remediación de Suárez, hemos obtenido los taludes en terraplén y los taludes en corte. Para los taludes en terraplén de 1.8 a 1B y para los taludes en corte de 0.31B a 0.81B. Al momento de construir una carretera vamos a obtener secciones típicas, ya que si obtenemos la sección transversal veremos que existen diferentes secciones dependiendo de la topografía de nuestro terreno. En este caso, como es una topografía muy accidentada porque es un terreno montañoso, tendremos un alto número de cortes y rellenos. La sección de relleno es una sección donde se coloca, se la rellena, como su nombre lo indica, con material para llegar al nivel de donde queremos colocar nuestra vía. En cambio, en el corte se quita material del suelo para llegar al nivel deseado. El corte en ladera es lo mismo del corte, solo que pues el corte se genera en una ladera. Y la mixta que se puede ver aquí es una sección típica que está compuesta por un relleno y un corte. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un relleno y a la derecha un corte. Y como conclusión, el diseño geométrico transversal es súper importante a la hora de diseñar un proyecto de carreteras, ya que nos permite conocer los diferentes elementos que tiene la sección transversal y diseñarlo. Es por eso que hay que hacer hincapié correcto diseño de estos elementos. Ahora voy a hablar acerca del movimiento de suelos. En el diseño de carreteras en las áreas montañosas, el movimiento de tierra representa uno de los aspectos más costosos en cuanto a su elaboración y mantenimiento. Esto es causado debido a la necesidad de realizar excavaciones y rellenos en gran cantidad, debido a la topografía montañosa que presenta el terreno en este caso, así como también el transporte de grandes volúmenes de tierra. Para realizar el cálculo de área de una sección transversal, existen 3 métodos: el método de los chaflanes, método de las figuras geométricas y el método de las coordenadas de los vértices. En este caso, en este proyecto se ha utilizado el método de los chaflanes o regla de las cruces, por la facilidad de obtener los puntos y calcular. En este se debe multiplicar en cruz los valores obtenidos en el eje X y en el eje Y para lograr obtener A positivo y A negativo. Luego de esto se realiza la sumatoria por individual de cada A y con ello se aplica la fórmula de A positivo menos A negativo por 0.5. De esta manera tendríamos el área de la sección transversal. Los volúmenes de tierra son obtenidos con 3 fórmulas dependiendo de si las secciones son de corte, relleno o mixtas. Existe la fórmula del prismoide, la cual se utiliza cuando existen las secciones son iguales, es decir, 2 rellenos o 2 cortes. La piramoide, en cambio, se utiliza cuando se tiene una sección de relleno y en la otra corte, es decir, que son diferentes. Y la última es la de tronco pirámide,
que esta se utiliza cuando en un lado se tiene la sección completa, es decir, en corte o en relleno, y en el otro lado no existe esta sección, o es mixta, es diferente. En este proyecto se ha utilizado la fórmula del prismoide debido a que ambas secciones son de relleno. Para obtener los volúmenes de tierra se debe obtener el área de dos secciones de la manera que expliqué anteriormente, y en este caso se utilizará la abscisa del ejemplo anterior y la 10+60, que sería una que agregamos. Aquí el volumen resultante con la fórmula del prismoide nos daría un 1891.850 metros cúbicos. Esto se debería realizar en todas las secciones, pero obviamente se puede calcular automáticamente con ayuda de Civil 3D. Movimiento de volúmenes de tierra. Primeramente, para realizar esto se ha realizado una búsqueda de información geológica de la zona, en la cual se ha obtenido que es de un material rocoso y además el terreno en el que se realizará la obra civil es de tipo montañoso y cuenta con varios desniveles. Por ello y por su ubicación se tiene trayectos con pendientes que varían entre el 6% y el 10%. Por otro lado, es importante tener una debida precaución respecto al medio ambiente, ya que la vía pasa por el límite provincial Loja-Zamora, lo cual es parte de la Amazonía y se conoce por su biodiversidad. En el movimiento de tierra se presentan excavaciones y terraplenes. Las excavaciones ayudan a preparar el terreno de manera óptima para la construcción. Este procedimiento implica actividades como nivelación del terreno y la realización de los cortes necesarios. Y además es de vital importancia llevarla adecuadamente a cabo, ya que de esta manera se aseguraría la estabilidad de la carretera. También se presentan los terraplenes. Estos hacen referencia a la conformación de una estructura mediante la disposición y compactación de materiales de relleno, como la tierra, grava, rocas o arena. Este procedimiento se emplea para vencer zonas de terreno naturalmente deprimido. Por último, para el análisis de movimiento de tierra se ha creado un diagrama de masas en el software Civil 3D. En este se pueden ver los cortes y los rellenos necesarios para nivelar o alterar el terreno de acuerdo con el diseño del proyecto. En el diagrama de masas se presenta una alta cantidad de volumen de corte y, como se puede ver, un volumen bajo de relleno. Esto debido al tipo de zona, tipo de terreno que es montañosa, como expliqué anteriormente. Además se pueden notar líneas horizontales que se trazan y estas hacen referencia a la distancia de acarreo, que es de 500 metros, la distancia libre de acarreo. Es decir, aquí se muestra en dónde se va a realizar la compensación. Para finalizar, se puede decir que en este apartado se empleó el tipo de suelo predominante en el área del proyecto, el cual es el suelo rocoso. Asimismo, se ha demostrado el procedimiento para calcular manualmente las áreas y volúmenes de las secciones transversales, teniendo siempre en consideración que el software Civil 3D realiza esta tarea de forma automática y obviamente con mayor precisión. Por otro lado, se ha generado el diagrama de masas, el cual visualmente representa las diversas capas del suelo, incluyendo los cortes y rellenos necesarios para nivelar el terreno según el diseño del proyecto. Aquí tenemos los planos. Estos fueron creados en el mismo software Civil 3D utilizando una plantilla que nos brindaron. Como podemos ver, en este plano existen tres secciones. La parte de arriba, en donde tenemos el diseño horizontal, en la cual se pueden ver las abscisas, las coordenadas en las que se encuentran y el corte y relleno que se realizará en estas. En la parte media tenemos todas las transiciones de peralte que se realizarán en todas las curvas. Y en la parte más baja tenemos el diseño vertical, en el cual se puede ver claramente cómo está el terreno y nuestro diseño vertical. Como se puede ver, lo rojo sería corte y lo verde relleno. También aquí hemos aumentado lo que es el diseño transversal para un mayor entendimiento y asimismo las tablas de volúmenes de corte y relleno, las cuales están en metros cuadrados. Eso sería todo para nuestro video. Muchas gracias.